Bueno, mis queridos hermanos, es una gran responsabilidad estar acá, como para cada varón que se pone en este lugar, para compartir de la palabra del Señor. No lo que pensamos nosotros, no lo que a mí me gustaría, sino lo que Dios dice y que ha hablado a través de los siglos y se ha tomado la molestia de dejarlo estampado, de dejarlo escrito, para que esta palabra bendita sea la que nos guíe en todo sentido, en todo momento de nuestras vidas. Hoy teníamos el aniversario de nuestra iglesia y la lluvia mata cristiano nos ha impedido celebrar el aniversario. Hay que hacerlo la próxima semana. Ruego sus oraciones por mí, porque esta semana, si el Señor lo permite, voy a estar siendo operado este martes y ya voy a desaparecer por un mes de este lugar porque así lo indica el reposo. Y se me ha encomendado la responsabilidad de continuar con el tema del Sermón del Monte, ahí en el capítulo número 5 del Evangelio de Mateo, capítulo 31, o sea, capítulo 5, versículo 31, versículo 32. Jesús y el divorcio. Y vamos a orar al Señor para que nos permita digerir la palabra del Señor. Oramos. Amado Dios y Padre nuestro, queremos darle gracias esta mañana, porque tal como cada uno de nosotros ha cantado lo profundo de su corazón y con conciencia plena, si no fuera por su gracia y por su amor, estaríamos perdidos, errantes, camino a condenación, pero un día su gracia nos alcanzó. Y esa gracia aún permanece vigente para permitirnos hoy estar acá. No estamos aquí porque somos capaces, porque somos responsables, estamos aquí porque su gracia nos mueve. Humanamente quizás muchos de nosotros no estaríamos aquí, pero su gracia nos ha movido a estar acá y le adoramos y le bendecimos por lo que usted hace por su pueblo. Y en esta hora queremos rogarle que la reflexión de su palabra, Señor, como usted dijo a Josué aquel día, meditarás en esta palabra y la pondrás por obra para que te vaya bien y seas prosperado en todo lo que emprendas. Y nosotros queremos vivir con la bendición suya sobre nuestra vida en forma permanente, que seamos un testimonio de esa gracia suya sobre nuestras vidas, pero necesitamos obedecer a su palabra y pedimos que usted acomode este consejo de su palabra en nuestros corazones en esta mañana, lleve toda preocupación, toda inquietud, todo aquello que angustia, todo aquello que tiene un pesar y ocupa nuestros pensamientos y nos turba. Pedimos que usted lo lleve, Señor. Denos ese descanso y esa paz que necesitamos para estar atentos al consejo de su palabra. Lo rogamos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, allí en Mateo 5, versos 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Tal como vimos la semana pasada y en todo el Sermón del Monte, hemos visto que los fariseos, este grupo de personas, siempre estaba buscando la forma de poner en una encrucijada al Señor Jesucristo, haciendo preguntas, cuestionamientos, no porque realmente tenían un interés genuino de saber la respuesta correcta y ordenar sus vidas, sino simplemente cómo pillamos a este maestro.
Tenemos que encontrar la forma de hacerlo avergonzar públicamente, de ponerlo en el error, de descubrirlo, de desenmascararlo. Y esto está hablando del corazón de los fariseos. No hay simpatía por el Señor Jesús. Hay resentimiento, hay odio, hay hostilidad. Eso por un lado, pero también por otro lado muestra la liviandad, que el corazón de estos hombres los movía a tratar algo tan importante como es el matrimonio. Y mostraba a su vez un corazón duro, un corazón insensible. Para ellos el matrimonio era algo desechable, era algo no importante, no era un vínculo definitivo. Es lo que está diciendo la palabra del Señor con las preguntas que hacen. Era desechable. Y antes de entrar al tema, también es importante que nosotros como creyentes, hermanos míos, podamos estar considerando que no podemos tratar este tema con ligereza. No podemos tratar este tema con liviandad. Este tema del divorcio es un tema serio, es un tema importante, que no solamente afecta a nuestra vida, sino afecta al entorno, afecta a la familia. Es cierto que el tema del divorcio es muy complejo, es muy profundo, es muy controversial. Pero cuando lo tratamos, hermanos míos, es importante que nuestras emociones, que son las que muchas veces nos llevan a tomar decisiones, y las emociones nunca Dios las dio para que nosotros tomáramos decisiones. Nos ha dado el intelecto, la voluntad, el razonamiento para que por ello podamos tomar decisiones. Pero a veces las emociones nos juegan una mala pasada y son las que nos llevan a tomar decisiones. Entonces en esta mañana lo que tenemos que hacer es que analicemos las cosas de otra manera. Porque el divorcio toca las emociones. Hay daño en la vida de las personas que han dado este paso o que están pensando dar este paso o que en este momento alrededor nuestro están dando este paso. Yo creo que no hay absolutamente, me atrevo a decir, algo más grande, algo más profundo que produzca un tremendo dolor y heridas en la vida del ser humano que este punto, el divorcio. El fracaso matrimonial. Porque cuando usted se casa, tiene una serie de sueños, una serie de expectativas, una serie de proyecciones. Hasta viejito, caminando. Alto y bajo, pero tiene sueños. Pero cuando esto se rompe, hay dolor profundo en la vida de las personas. Entonces, vuelvo a decir que cuando hablamos de este tema no sean nuestras emociones las que nos lleven a tomar decisiones, sino sea lo que la palabra infalible de Dios tiene determinado cómo tenemos que manejar este asunto. Nuestro corazón es engañoso. Para poder hablar acerca del divorcio, primero tenemos que pensar qué es lo que es el matrimonio. Porque el divorcio es la ruptura del matrimonio. ¿Pero qué es lo que es el matrimonio? Es importante tomar en cuenta lo que la Biblia dice respecto al matrimonio. El matrimonio es mucho más que un compromiso humano. Es Dios mismo que está interviniendo cuando el matrimonio se une. En Mateo 19 el Señor Jesús volvió a retomar este tema en el versículo número 6 de este capítulo 19, ahí en Mateo. Lo dice el Señor Jesús. Y dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no nos separe el hombre. Entonces allí tácitamente podemos ver que la Biblia nos dice que la unión en el matrimonio no es un asunto que yo me quiero casar contigo y tú conmigo y punto, busquemos testigos, hagamos una fiesta y vamos a un lugar y firmemos un libro. Es un acuerdo que nosotros hemos tomado, hemos razonado, hemos pensado y hemos decidido voluntariamente. Aquí el Señor Jesús está diciendo que es mucho más que un compromiso humano. No una decisión tuya que te pusieron una pistola en el pecho, no, es una decisión personal nuestra.
Lo hemos analizado, conversado de todo punto de vista y decidimos, no es un asunto humano. Así de simple. Aquí el Señor Jesús está diciendo lo que Dios juntó, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Por lo tanto, tenemos que concluir que un matrimonio no es solamente la unión de dos personas donde firman un documento por las leyes, sino es una decisión donde Dios está involucrado, aunque no lo hubiéramos pedido a Dios. Dios está involucrado porque el matrimonio es una creación de Dios, no es un invento del hombre, no es un invento de las leyes humanas. Es Dios que formó y creó el hombre y la mujer. ¿Para qué? Para que los dos puedan ser un complemento. Es evidente que cada uno fue hecho el uno para el otro, para que juntos pudiéramos enriquecernos mutuamente a través de los años. Por lo tanto, cuando entramos al tema del divorcio, tenemos que considerar este primer punto. El matrimonio no es invento del hombre. El matrimonio es creación de Dios. Y el divorcio, entonces, es romper lo que Dios ha creado. Es interesante que la palabra divorcio tiene una raíz interesante. La palabra divorcio tiene la idea, allí en su esencia, es como dividir por medio de un corte, es como una cirugía que se hace. Es como partir algo que está unido. Es como el Señor Jesús está diciendo, el divorcio es como cortarle la pierna a una persona. Es como cortarle un brazo a una persona, eso es parte de su cuerpo. Eso es el divorcio, hermano. No es que tú tomas tu maleta y yo tomo mi maleta y cada uno sigue su camino. No, hemos rompido, hemos partido ese cuerpo por la mitad. Es una cirugía. Y la cirugía significa dolor. Pero el divorcio es una violación al plan perfecto de Dios. Entonces el divorcio atenta contra el plan de Dios. ¿Qué enseñó Jesús acerca del matrimonio y el divorcio? En Mateo 19, verso 3 al 6 dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El énfasis de los fariseos, ¿cuál era? El divorcio. Tenemos inquietud, queremos saber, queremos tener tu respuesta, tu posición respecto al divorcio. El Señor Jesús no está tocando el divorcio. La mayor cantidad de argumentos y respuestas del Señor Jesús en este pasaje es el matrimonio, la importancia del matrimonio, el plan de Dios perfecto en el matrimonio. Eso es lo que está respondiendo el Señor a ellos. Entonces, ¿cómo se puede separar un matrimonio? Obviamente a través del divorcio. El divorcio separa lo que el matrimonio une. Por lo tanto, cuando usted y yo estamos pensando, porque ese pensamiento pasa por la mente de los creyentes también, frente a una crisis, frente a un problema, frente a cientos de conversaciones que hemos tenido en el tiempo, la salida es el divorcio. Tenemos que considerar cuando estamos pensando en eso, es que estamos atentando contra el plan perfecto de Dios. Dios no se equivoca. Entonces, si yo estoy desafiando a Dios cuando considero el divorcio como una alternativa para resolver mi problema, yo estoy desafiando a Dios. Yo estoy diciéndole a Dios, Dios, tú no eres capaz, no eres poderoso para resolver mi problema. Por lo tanto, allá tú con tu plan, allá tú con tu idea, yo tengo la solución. Y la solución es el divorcio. Entonces, pensar en ese simple hecho de que usted y yo, de repente, cuando estamos considerando esta alternativa, esta solución, entre comillas, estamos yendo contra Dios.
¿Quién puede ir contra Dios y aparecer vencedor y que Dios sea derrotado? No hay absolutamente nadie y nunca lo habrá. Porque Dios es infalible, Dios no se equivoca. Nos metemos en un serio problema. A pesar de que el Señor les explicó a los fariseos, no se contentaron con la explicación que el Señor les dio, sino que hicieron referencia a Deuteronomio capítulo 24, donde dice, Moisés nos dio esta posibilidad, la alternativa. En Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4. Allí está el pasaje que los fariseos están haciendo alusión. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá el primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ellos citan este pasaje. No se conforman con lo que el Señor dice. El Señor dice, pero mira, Moisés dio una carta de divorcio. Aquí en la palabra del Señor en ningún momento está diciendo el Señor Jesús, sí, verdaderamente es el plan perfecto de Dios. Sino está diciendo el Señor Jesús a los fariseos por la dureza del corazón del ser humano. No es el plan de Dios, es la dureza del corazón, es la soberbia, es la arrogancia, es el pecado. Es la maldad implícita, arraigada en el corazón del ser humano lo que llevó a esto. No es el plan de Dios. No es que Dios tiene una alternativa, un plan B para resolver los problemas en el matrimonio y por eso dio carta de divorcio. No hay ningún mandamiento aquí en la palabra del Señor que Dios esté autorizando al hombre a repudiar, a rechazar a su mujer o en el caso de la esposa, al esposo. No hay nada. No hay nada que respalde eso. No hay nada que haga pensar que Dios aprueba el divorcio o lo considera como algo legítimo. Para el pueblo de Israel era una práctica, era algo permitido. Socialmente era una cosa común. Yo que he trabajado en Cuba por muchos años, cuando esto se aprobó en Cuba, muchos hermanos dicen la gente quería divorciarse, no sabía por qué divorciarse, iban delante del juez y allí el juez le decía, ¿cuál es la causa? Mire, no tenemos claro. Entonces el mismo juez le decía, mire, yo creo que esta es la causa, allá póngale eso. Y por eso Cuba está como está, en lo que es familia, en lo que es la sociedad, en lo que es la moral. La tolerancia del pueblo de Israel hacia el divorcio no significa que era algo legítimo, no significa que era algo aprobado, aunque la mayoría lo estuviera practicando, no significa que era algo que agradaba al Señor. Los judíos en ese tiempo se sentían muy tranquilos diciendo, bueno, ya le di la carta, ya cumplí, soy un buen hombre. No es tan simple. Se sentían tranquilos. Y el Señor les reprendió allí en Mateo cuando leímos en el capítulo 5, versículo 31. Y está diciendo ahí por cualquier causa. No. Están equivocados, esas son sus tradiciones. Esas son sus desviaciones de la palabra del Señor. Yo os digo, dijo el Señor, el que repudia a su mujer. Antes ellos dijeron, por cualquier causa uno puede repudiar a su mujer y darle carta de divorcio. Y el Señor dice, no, la cosa no es así. Esto no es una jugarreta. El matrimonio no es una entretención. El matrimonio es un proyecto de la vida del ser humano. Es el plan perfecto de Dios. Por la dureza del corazón. La razón no está clara en la palabra del Señor. La razón
por la cual se daba este divorcio, por cualquier causa o alguna cosa indecente. Hay dos escuelas, según lo que manifiestan los que han estudiado este tema. Algunos dicen la causa del divorcio era la infidelidad, el adulterio. Esa es la causa en el Antiguo Testamento. Y la verdad es que no puede ser eso aceptado como tal, porque en el Antiguo Testamento la ley establecía que la persona que era pillada en este acto era muerta. Por lo tanto, no le vamos a dar una carta de divorcio al hombre o a la mujer que fue engañado, porque ya murió la persona. Está libre y puede casarse. Entonces era el otro argumento, por cualquier causa. Algunos dicen, bueno, se le quemó la comida a mi señora. O perdió la figura 90, 60, 90. Y cuando venía al trabajo vi unas 90, 60, 90. 10 años menos que mi esposa. No has cuidado tu figura y cualquier razón podrían argumentar para divorciarse. Y el Señor dice, la cosa no es así. El divorcio no es así. Entonces, lo indecoroso o cualquier causa no era lo que motivaba o respaldaba esta carta de divorcio. ¿Por qué se hizo entonces esta concesión? Como dijo el Señor, por la dureza del corazón. ¿Y por qué en el día de hoy terminamos en fracaso en el matrimonio? Porque terminamos divorciados. Por lo mismo, por la dureza del corazón. Porque, hermano querido, usted y yo sabemos que nosotros, sin la ayuda del Señor, no somos capaces de hacer absolutamente nada en la vida. Aún siendo cristianos, luchamos día a día con miles de cosas en nuestra vida. La palabra de Dios demanda algo de nosotros y nosotros vamos por el lado contrario. Hacemos exactamente lo contrario. Porque somos inclinados hacia lo malo. David lo dijo así, el pecado está siempre delante de mí. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos conducirnos, pero la ley lo que hace es descubrir que no somos capaces de vivir la vida que Dios quiere. Y tenemos que rendirnos delante del Señor. Cuando usted tiene una crisis en su matrimonio, cuando usted tiene un problema en su matrimonio, analice por qué lo tuvo. ¿Cómo se originó? Y usted se va a dar cuenta, hermano mío, que usted y yo simplemente no nos sujetamos a la palabra de Dios y por eso tuvimos el problema. Pasamos por alto el consejo de Dios, cómo enfrentar el problema determinado y lo hicimos a nuestra manera, a nuestra pinta y tuvimos el problema. Y eso revela lo que dijo el Señor, la dureza del corazón, la dureza de nuestro corazón. Somos personas inclinadas hacia el pecado. Entonces los fariseos decían, bueno, el divorcio es aceptable delante del Señor en la medida que nosotros demos carta y estamos cumpliendo con lo que Moisés determinó. Pero en el fondo lo que el Señor está diciendo, mira, yo conozco el corazón de ustedes. Lo que ustedes están queriendo en el fondo es vivir una vida continua de adulterio. Por eso le dijo. El que da carta de divorcio por cualquier causa, usted compadre que se quiere separar, usted se casa con otra, está cometiendo adulterio. Y su mujer a la que usted desechó se casa con otro, comete adulterio. Se lo dijo claro. Entregué la carta, no es la libertad para volver a casarme, comete adulterio. La única razón que el Señor Jesús está de alguna manera aceptando es salvo, dice, por causa del adulterio. Cuando ha habido el engaño, cuando ha habido la infidelidad en el matrimonio, es una alternativa para la carta de divorcio. No estamos hablando de un nuevo matrimonio. Ese es otro tema que se tratará en otra oportunidad. Estoy hablando del divorcio solamente. El Señor está diciendo, salvo por causa de aquello, se puede dar carta de divorcio. Entonces, este grupo de hombres
fariseos que siempre estaban preocupados de cumplir las cosas externas de la ley, el Señor los confronta y les dice, tal como el hermano Gonzalo el domingo pasado habló, dice, mira, hay una forma de adulterio que ustedes no están considerando. El que mira, el hombre que mira a otra mujer y la codicia ya adulteró. Por lo tanto, no es un asunto si su esposa se acostó con otro hombre, es si usted miró también en forma codiciosa, usted es un adúltero también. El Señor va más allá, va al espíritu de la ley, no a la ley así simplemente. Hermano, el divorcio no es como la sociedad nos muestra que es la salida a los problemas que nosotros podamos tener. La forma rápida de resolver los problemas, este mundo nos dice, es el divorcio. Se resuelven los problemas. Pero es una decisión que tiene un costo. Un costo que en primer lugar es muy desgarrador. Hay un precio muy alto que se paga sentimentalmente, más que la muerte muchas veces de su cónyuge. La segunda causa de depresión en el ser humano después de la muerte es el divorcio. Eso no lo inventamos nosotros. Hay hombres y mujeres que están dedicándose a consejería afuera de la sociedad sobre este tema. Están tratando de ayudar a las personas. Entonces, cuando usted dice, me divorcio, soy feliz, olvídese. Es lo que produce más sentimentalmente heridas profundas. Anoche mi esposa conversaba precisamente con una hermana en la fe. 7 años atrás su esposo la abandonó. Ha sufrido estos 7 años. Hace un par de meses se divorciaron. Él la engañó. Pero anoche ella hablaba de su dolor. Podríamos decir, bueno, ya terminó legalmente, usted tranquilo, feliz, libre. No, no, no es así. Hay un sufrimiento profundo. Una consecuencia también importante a considerar que aparecen diferentes sentimientos de fracaso en la persona y culpa. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice mal yo para que mi matrimonio no pudiera salir adelante? Y hay ese sentimiento de culpa que va con usted. Aunque se tiña el pelo, aunque se cambie la ropa, aunque se haga la cirugía estética, dentro de su corazón va a tener ese sentimiento de culpa y que va con usted. Es consecuencia del divorcio. Sentimiento de fracaso. Yo, cristiano, teniendo este Dios poderoso y grande al que alabamos continuamente, ¿cómo no fue capaz de ayudarme a salir adelante y resolver el problema? Me siento una persona fracasada. Esa es una consecuencia del divorcio. Crisis en la autoestima. Me rechazaron. Yo no valgo. Y siempre estamos mostrando eso a las personas que nos conocen. El rostro refleja un sentimiento de fracaso, un sentimiento de desvalorización de sí como persona. Porque me rechazaron, porque me cambiaron, porque me traicionaron. Y otra consecuencia interesante es que la persona pierde la capacidad de amar a la otra persona como amó a la primera persona. Y así lo decía esa hermana. Decía a sus hijas, cuando te cases, desconfía de los hombres. Porque esa mamá fue engañada, fue abandonada. Entonces le sembró a sus hijas, todos los hombres son iguales. Y las hijas entonces se criaron en su matrimonio con esa idea. Los hombres en algún momento van a salir con su domingo 7 y me van a abandonar. Entonces no ames con todo tu corazón. Y esta niña, que hablaba mi esposa anoche, tiene mucha amargura, tiene mucha tristeza y sigue pensando en su matrimonio.
sigue pensando en ese hombre con el que se casó. Los trámites legales acrecientan el sufrimiento porque ha pasado tiempo y cuando usted quiere zanjar esta parte es volver a revivir aquello. Viene toda esa historia, todo eso, esos sueños que tuvieron juntos, vuelve a revivir. Es abrir la herida. Es parte de la consecuencia del divorcio. Afecta el rendimiento laboral. Hay causa de depresión, hay estrés, hay ansiedad. Son efectos del divorcio. ¿Y qué de los hijos? ¿Usted piensa en eso? ¿En esos hijos que quedan abandonados? ¿Que ya no tienen su papá y su mamá al lado? ¿Le preguntó usted que está pensando en divorciarse? ¿Le preguntó a esos hijos, a esas hijas, si están de acuerdo a pagar el precio? ¿Cuántos de esos hijos sufren y van a vivir sufriendo toda su vida? Que te toca este fin de semana, no me lo trajo, hay que poner una constancia en Carabineros y todos esos trámites. Que el hijo es como un bulto que hay que tirarlo para uno u otro lado. Consecuencias. Y ese hijo que necesita el consejo y el cariño del padre, no está el padre porque está con la mamá, o está con el papá y el cariño de la mamá no está. Los hijos pagan un precio. Consecuencias, hermanos míos. La custodia, la pensión. ¿Cuántos hombres no quieren hacerse contrato de trabajo para no darle pensión a sus hijos? Se cambian de trabajo. ¿Cuántas demandas hay? Y todas esas consecuencias, hermano. Todas esas consecuencias que van a acarrear a esos hijos en el futuro, más allá también de lo que los padres o madres puedan ir sembrando en el corazón de sus hijos. El resentimiento, el rencor, el odio contra ese papá o esa mamá que los abandonó. Entonces en nuestros días, muchos hoy día se lanzan al divorcio como la solución de su problema, sin examinar las consecuencias que esto significa. Sin pensar, veamos opciones que nos ayuden a madurar y superar nuestros problemas. ¿Por qué fracasa el matrimonio, hermano? ¿Qué es lo que está fallando? El divorcio no solamente es una plaga que está a nivel mundial de nuestro país, ya eso está legalizado, sino que también el divorcio es algo que ha ido entrando a la iglesia. Con mucha fuerza. Y pensando un poco, yo creo que hay varias razones. Una de las razones es, siendo que el matrimonio es la institución más importante de una sociedad. Una de las razones es porque los que se casan no se casan teniendo la preparación adecuada de lo que significa el matrimonio. No saben en lo que están involucrándose. No tenemos idea. Yo me casé la primera vez a los 19 años de edad. Digo la primera vez porque ustedes saben que yo soy viudo. Y he vuelto a casar. Tenía 19 años. ¿Qué sabe uno de 19 años? Solo la gracia de Dios que me alcanzó. Pero una de las razones por las que fracasa el matrimonio es porque no saben en lo que se están involucrando. No tienen una preparación importante y necesaria respecto al matrimonio. Este matrimonio del que yo hablo, que mi esposa conversaba con esta hermana en la fe, ellos se casaron siendo creyentes. Después de algunos años, supimos que no tenían idea de lo que era la vida sexual. Cómo se tenía relación sexual. No tenían idea. No sabían nada. Nada. De ahí partió el problema. Su luna de miel fue una luna no de miel. Un trauma, y que fue por el resto de su vida. No tuvieron la preparación adecuada. Fracasaron. Conozco el caso de un matrimonio en Cuba, recién casado un par de años, y ahora cuando fuimos hablamos del tema. Hace un año no pueden consumar su matrimonio en la intimidad, porque la chica tiene traumas
Entonces no es asunto tan simple que queremos casarnos en punto. Una de las cosas que lleva al fracaso, y están buscando ayuda a ellos en este momento, pero eso tenía que haber sido antes. Entonces una de las causas por las cuales hay fracaso es porque el matrimonio que se casa no tiene la preparación adecuada. No hay una profundización de la enseñanza en todas las áreas que significa el matrimonio. Y después ese matrimonio vive en continuas crisis. Una de las cosas importantes que tenemos que hacer es enseñar respecto de lo que es el matrimonio, que Dios tiene a alguien para la vida de cada persona. Esa es mi posición de acuerdo a la palabra del Señor. Y esa convicción la he transmitido a mis nietos. Yo tenía una ceremonia con cada uno de ellos. Dios me ha permitido, fue un sueño que tuve hace años atrás, me ha permitido hacerlo. Entregarle un anillo de compromiso cuando ellos han cumplido 15 o 16 años de edad. Y hemos tenido una charla respecto a lo que es el matrimonio. Y hemos hecho un pacto entre Dios y nosotros que van a esperar a la persona que Dios tiene para su vida. Esto no es como ir a la zapatería y comprarse el zapato que me gusta. Esto es el zapato exacto, que nadie más puede usarlo. Hay una persona que Dios tiene para la vida. Y ayer mi nieto mayor, que cumplió 21 años, no ha pololeado. No necesita pololear todavía, va a pololear con la persona que Dios tiene para con él. Y tengo el anillo número 5 para mi quinto nieto que cumplió 15 años y ya lo tengo listo para entregarlo. Fanatismo. Yo creo en ese Dios que me dice, mira, los pelos que tu cabeza tiene, yo los tengo contados. Si se cayó uno, tú no tienes idea cuántos se cayeron, yo sé cuántos se cayeron y en qué minuto y segundo se cayeron. Yo estoy preocupado de eso. Entonces, hermanos míos, esa es una razón. A veces también fracasa el matrimonio porque falta la madurez espiritual. Yo dije a mi hija mayor, tú puedes esperar un par de años para casarte con el muchacho, él necesita terminar sus estudios. No, yo creo que podemos arreglarnos. Se casaron. No están divorciados, no están separados, sirven al Señor, pero a veces servimos al Señor con ciertas luchas y dificultades. ¿Por qué? Porque podría haber sido importante esperar un par de años que sacara una profesión y pudiera tener una mejor situación económica para sustentar y cubrir las necesidades de la familia. Eso trae problemas. Falta la madurez. El hombre, según lo que han dicho los estudiosos, el hombre madura a los 32 años. Entonces, que se casa antes de esa edad, hay que asumir la mochila esa, hermano. La mujer madura antes que el hombre. Por eso muchas mujeres tienen un esposo, no tienen un esposo, tienen un hijo, el hijo mayor que tienen. Por la falta de madurez. Y porque a veces también lo único que interesa es la boda. Tenemos plata, ¿cuánto vamos a invitar? ¿Dónde la vamos a hacer? ¿Qué traje va a usar? En eso consiste el matrimonio. Y usted dice, ¿está exagerando, pastor? No estoy exagerando. Eso no vemos en el corazón, pero se da. Y esa chica, cuando muere mi esposa, llora, casada varios años, separada, y le cuenta a una hermana de la fe. Dice, el dolor más grande que yo tengo en mi corazón, no haberle dicho a la hermana Elizabeth, que fue mi esposa anterior, que yo cometí un error. Lo que me movió a casarme era usar el traje de novia. Yo quería verme con un traje de novia, por eso me casé. Muchos matrimonios están preocupados de eso. De cuántos invitados, dónde vamos a hacer. Y el matrimonio lo resumen solamente en un par de horas. Es el fracaso. Y otra de las razones que este mundo nos está entregando a nosotros, esta filosofía, es que nosotros tenemos que enriquecernos, crecer en el crecimiento personal y, bueno, vivir al lado de una persona toda la vida, la misma cara, el mismo... Te limita, te estanca. Tú tienes que crecer, por lo tanto, cambia. Son filosofías de este mundo que los creyentes a veces ponemos oído y decimos, parece que tiene razón. Y empieza a hacer en nuestro corazón, en nuestra mente, un poquito de nido. Y la cultura de todo el mundo lo hace.
sepárate, divórciate, si esa es la solución. Todo el mundo lo hace. Cuando tiene desacuerdo empieza entonces a hacer esto. Y esta es una cadena que no tiene fin. Y estas personas que se casan y se divorcian, probablemente los hijos también van a seguir el mismo ejemplo. Y otra de las razones por qué el matrimonio fracasa es porque el cristianismo, la iglesia, ha dejado sus valores importantes, fundamentales, que están revelados en la palabra de Dios respecto a lo que es el matrimonio, y estamos adoptando los valores de este mundo. Yo no me imagino que en esta iglesia algún día haya un matrimonio homosexual. No me imagino. Yo prefiero morirme antes. Pero en otros países sí se hace. ¿Y dónde quedó la palabra? Está guardada. El cristianismo ha ido flexibilizando su postura doctrinales y pastorales para adaptarse a las nuevas situaciones, a ser permisivo, a ser tolerante, a justificar. Hermanos míos, ¿cuál debe ser la actitud nuestra como iglesia frente a este tema? Somos conscientes de que personas sufren. Hay un sufrimiento muy profundo en la vida de las personas. Porque nunca los que han dado este paso al divorcio, nunca pensaron en divorciarse, nunca. Pero están. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué actitud debe tomar la iglesia frente a este tema? Primero, como dije anteriormente, como dice el refrán, más vale prevenir que curar. Yo creo que en la iglesia tenemos la responsabilidad de dar una enseñanza profunda respecto de lo que es el matrimonio. Como iglesia tenemos un ministerio de matrimonio, gracias a Dios. Pero esto debe ser uno de los pilares fundamentales de esta iglesia local. No hablo de la otra porque cada pastor va a decidir cómo maneja su congregación. Pero esta iglesia debe tener este ministerio matrimonial como algo profundo. No solamente una actividad en días determinados, sino un ministerio que se pueda diseminar durante la semana. Trabajar en la vida del matrimonio, trabajar en la vida de la familia. Una enseñanza profunda de la importancia del matrimonio. Y aquellos que se van a casar, yo creo que esta iglesia tiene que tener un plan, un programa de enseñanza profunda respecto a lo que es el matrimonio. Y llegar de cierta manera a tener una examinación profunda, hacerlo pasar por distintos grupos, coladores que permita a la iglesia poder decir, Señor, sí, tenemos la convicción que esta es la persona que tú has puesto al lado de él o de ella y creemos y damos la bendición. Estamos de acuerdo, estamos contentos, nos sentimos felices, tenemos paz en nuestro corazón. La iglesia tiene que tener esto también. Se debe explicar claramente lo que es el matrimonio, que es indisoluble. Y el divorcio, que es una alternativa, es lamentablemente una desviación del corazón del ser humano, duro, como dijo el Señor Jesús. Comprender, hermanos míos, que un divorcio no es la solución a los problemas. Porque las estadísticas muestran que personas que se divorcian, se vuelven a casar, vuelven a divorciarse. Y en la medida que se divorcian, el porcentaje de posibilidad de divorciarse aumenta y crece. Porque el problema está dentro del corazón del ser humano. No con quien me caso, sino es mi problema. Es mi corazón. Hay cosas que yo no he aceptado, hay cosas que yo no he cambiado, hay cosas que yo no he abierto mi corazón al Señor. Y no le he pedido perdón al Señor, no las he confrontado con seriedad y profundidad como se merece. Pero hay personas que vienen a la iglesia. Y van a llegar personas a la iglesia divorciadas. ¿Qué hace la iglesia? ¿Los podemos marcar? ¿Los podemos arrinconar? Vienen porque tienen necesidad espiritual. Vienen porque tienen necesidad del Señor. Tienen un drama. La iglesia tiene que tener un ministerio.
pastoral para ayudar a estas personas. En lo posible, principalmente hacia la reconciliación. No debemos olvidar que toda la palabra del Señor, hermano mío, desde Génesis a Apocalipsis, el tema central es la reconciliación. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. El apóstol Pablo dice, nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. El Sermón del Monte habla de la reconciliación, de la restauración. La iglesia tiene que tener entonces este enfoque, esta tarea, este desafío de, en lo posible, que las personas se restauren, que las personas reparen el daño que esto ha ocasionado. En lo posible, si en algunos casos ese matrimonio se puede restaurar, qué bueno, pero también hay casos donde no podemos hacer nada, porque el asunto es muy complejo, es muy difícil. Y lo que nos cabe es orar por ellos. Y nunca debemos olvidar que la iglesia es una comunidad que tiene que expresar también el perdón. Todos nosotros necesitamos ser restaurados. Todos nosotros necesitamos ser animados, estimulados, animados a levantarnos y seguir adelante. Y los que se han divorciado necesitan también que en esta parte la iglesia tenga un mensaje para ellos. Para terminar, nuestra tarea como iglesia es recuperar la fuerza del matrimonio como una institución insoluble, hermanos míos. En vez de enfatizar las causas del divorcio, hablemos de lo que Dios dice respecto al matrimonio. Porque cuando somos una iglesia que tiene familias y matrimonios sólidos, es una iglesia sólida. Pero cuando tenemos matrimonio en crisis, somos una iglesia en crisis. Pregunto, ¿ha pensado usted, mi hermano, mi hermana? No quiero que me responda a mí, sino que usted se responda así. ¿Ha pensado usted que el divorcio es la salida, la respuesta a los problemas que tiene? ¿Lo ha pensado en alguna vez? ¿Lo ha masticado? ¿Lo ha compartido con otros? Usted escuchó las consecuencias de lo que significa el divorcio. Le pregunto, ¿usted quiere vivir eso? ¿Quiere ser una persona más que diga sí, las consecuencias son esas y muchas otras más? ¿O quiere tener un matrimonio feliz? Quiere tener un matrimonio estable, quiere tener un matrimonio sólido, quiere tener un matrimonio que realmente impacte a su familia y sus hijos puedan decir, yo quiero casarme con un hombre como tu papá, le dice la hija. O el hijo le dice a la mamá, yo quiero casarme con una mujer como tu mamá, porque eres una buena esposa. Yo quisiera tener un matrimonio como el de ustedes, porque han sido un modelo intachable, impecable para mí. Le invito a estar en pie, hermanos míos. Voy a invitar a mi esposa a que pase aquí adelante, por favor. Los matrimonios que están aquí. Si está su esposo o su esposa, me gustaría invitarle a que se tome de la mano con su esposo o su esposa. En su corazón, mi hermano, mi hermana, si usted y yo hemos fracasado, el Señor es un Dios de oportunidad. El Señor que tenemos y servimos es un Dios de perdón. En su corazón usted dígale, Señor, yo siento que reconozco que he fallado. Siento, Señor, que yo he aportado un porcentaje a las crisis continuas en el matrimonio. Sé que he sido irresponsable, Señor, he sido muy ligero, muy liviano. Yo soy causante de muchos desvelos en noches.
Yo soy culpable de lágrimas. Yo soy culpable, Señor, de rostros tristes de mi esposo o de mi esposa, porque yo he actuado mal. He mirado con ligereza el matrimonio. Yo te pido, Señor, que tú me perdones. Que tú me perdones, Señor. Yo quiero seguir adelante. Yo quiero restaurar mi matrimonio. Señor, dame fuerzas para ser el esposo que tú quieres que sea, para ser la esposa que tú, Señor, quieres que sea. Le ha pedido eso al Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, usted dijo a los fariseos que miraban lo externo de la ley y no el espíritu de la ley. El matrimonio es una creación suya, algo perfecto, que usted lo hizo para que nosotros seamos personas que nos sintamos completas en el matrimonio. Y le pedimos perdón en esta mañana, Señor, porque somos culpables de esas crisis, de esos malos entendidos, porque ha faltado la humildad, ha faltado quizás ponernos en el lugar del otro, porque no hemos aprendido a escuchar, porque queremos que nuestros argumentos sean los que aplasten el argumento del esposo o la esposa, porque mi punto de vista y mi arrogancia prevalece por sobre la humildad que usted demanda de mí en su palabra. Porque yo, en vez de poner la palabra blanda, como dice la palabra, he echado más leña al fuego. La dureza del corazón, mi dureza del corazón, Señor, ha llevado al matrimonio a vivir en continuas crisis y a pensar que la solución de todas estas dificultades es el divorcio. Pero, Señor, nosotros que estamos bajo su gracia y que somos sus hijos, Señor, tenemos todo a nuestro alcance para superar las dificultades y las crisis y ser matrimonios que tengamos estabilidad, solidez y soñemos hasta viejitos, Señor, estar juntos y que vivamos enamorados, que el amor de Cristo abunde en nuestros corazones, que la persona que tú has puesto como esposa sea la reina del hogar y que el esposo sea el príncipe del hogar y no mi enemigo, como muchas veces lo hemos pensado. Y hasta ha venido el pensamiento, ojalá que mañana las cosas se terminen definitivamente. Te pedimos perdón, Señor, porque tal como aquellos fariseos, Señor, vinieron no interesados en el matrimonio, vinieron para cuestionar. A veces nosotros estamos buscando en otros que nos entiendan, que no encuentren razón, para que respaldemos el paso que quieren dar, Señor, de divorciarse. Yo ruego por esta iglesia, fortalezca cada matrimonio. Que esa mano tomada en esta hora, Señor, esté mostrando esa unidad que usted dijo, una sola carne, un mismo sentir. Que en esa mano apretada, Señor, se esté dando el testimonio, te amo, a pesar de lo que soy, a pesar de lo que tú eres, te amo y quiero amarte. Bendiga a cada uno y que salgamos de este lugar renovados, Señor, para luchar juntos. No para luchar el uno contra el otro, sino juntos. Tu problema es mi problema. Tu batalla es mi batalla. Y la victoria será nuestra. Lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Te autorizo a darle un besito a su esposa.